Te damos la bienvenida una vez más a Reflexiones de Esperanza. Hoy vamos a tener el tema Dios no falla. Te voy a invitar para que nos acompañes y compartas conmigo esta oración para pedir la bendición de nuestro Dios. Acompáñame. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de estar esta mañana, Señor, ante tu presencia. De venir y adorarte en espíritu y en verdad. De venir, Señor, y escuchar tu voz. Saber y conocer, Señor, todo lo que tú estás haciendo para nosotros. Te pido que bendigas, Señor, a los que nos están acompañando en estos momentos. Tanto, Señor, los que estarán de aquel lado de los videos, Señor. Aquellos que nos están acompañando y han tomado tiempo para venir y escuchar de ti. Te pido que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, sea el que nos dirige en estos momentos. Y ahora, Padre bendito, permíteme esconderme atrás de la roca que es Cristo. Que sea Él, Señor, el que reciba nuevamente toda la gloria y toda la honra. Ahora, Señor, háblanos. Necesitamos escuchar tu voz. Estamos viviendo momentos difíciles. Necesitamos de tu presencia y tu revelación. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Queridos amigos, una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña es que Dios no falla. Esa es la seguridad que nosotros tenemos acerca de Dios. Esa es la seguridad que Dios nos da a través de su palabra. Estamos viendo todo lo que está pasando alrededor del mundo. Para algunos ha traído temor. Para otros, queridos hermanos, está causando pánico. Para otros, está trayendo sentimientos en cuanto al no saber lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Por eso quiero compartir contigo la grandeza de nuestro Dios. Primero, ¿cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? ¿Por qué el libro de Apocalipsis, pastor? Porque el libro de Apocalipsis, queridos hermanos, es el que nos revela el futuro junto con el libro de Daniel. ¿Cuál es el propósito de Apocalipsis? El propósito de Apocalipsis, queridos hermanos, no es solamente mostrar lo que va a venir, sino el propósito del Apocalipsis es beneficiar a la iglesia en el presente y en el futuro, para entender lo que estamos viviendo actualmente. Para entender que las cosas que estamos viendo alrededor están predichas a través de la palabra de Dios, pero también conocer el futuro que Dios tiene para nosotros. Por eso recuerda esto. El libro de Apocalipsis, ¿cuál es el propósito? Es beneficiar a la iglesia en el presente y en el futuro. Está escrito primeramente para los cristianos. Primeramente para aquellos que han creído en Cristo Jesús. A partir de ahí entonces se comparte con otros lo que la palabra de Dios dice. La profecía bíblica, queridos hermanos, no se da para satisfacer la curiosidad acerca del futuro. Vuelvo a repetir, la profecía bíblica no se está dando para satisfacer la curiosidad acerca del futuro. Es para estimular al pueblo y presentar al Dios eterno y poderoso que sostiene el futuro. Vuelvo a repetir, es para estimular al pueblo y presentar al Dios eterno y poderoso que sostiene el futuro de este mundo. Para estimular a la preparación del encuentro con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es el propósito, queridos hermanos, ¿de qué? De el Apocalipsis, de satisfacer la curiosidad acerca de qué? Del futuro, para estimular al pueblo, para estimular a la preparación del encuentro con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, queridos hermanos, la revelación, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, dice la palabra así. Apocalipsis 1, versículo 1 y 2, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su siervo Juan. Primero,
El Apocalipsis dice que es la revelación de Dios. A la vez, la revelación que Dios le da a Jesucristo. Y Jesucristo revela al ángel y el ángel a Juan las cosas que deben suceder pronto. Por eso, lo que nosotros estamos estudiando a través del libro de Apocalipsis es lo que Dios le está revelando a su iglesia, pero también le está revelando al mundo. Por eso la revelación es de Dios, no es del hombre. La revelación es de Dios a través de Cristo Jesús, las cosas que deben suceder pronto. En el versículo 2 dice que ha dado testimonio, hablando Juan de él, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El apóstol Juan, queridos hermanos, nos dice que él es un testimonio de la palabra de Dios. Juan da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, porque Juan, queridos hermanos, vivió cerca de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el propósito? Las cosas que deben suceder pronto. Por eso necesitamos entender que la revelación es ¿de quién? De Dios. Es la revelación de Dios, no es del hombre. Viene de Dios a través de Cristo Jesús. Por eso, ¿de quién es el que está revelando esto? Dios es quien está revelando. Daniel capítulo 2 versículo 28 dice: pero hay un Dios en los cielos que revela ¿qué cosa? Los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Lo que Juan está diciendo en Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 y 2 es lo que Daniel había dicho muchos años atrás. Hay un Dios, dice, que revela los misterios. Por eso la revelación que Juan recibe es de Dios, porque Dios es el único que puede revelar los misterios. Dios es el único que puede revelar el futuro. Dios es el único que puede revelar lo que va a acontecer mucho antes de que suceda. Por eso, queridos amigos, es importante que pongamos atención a lo que Dios dice. Quiere decir entonces que lo que te estoy leyendo de la palabra de Dios no es del pastor Salazar, es la revelación de Dios. Es Dios quien está hablando. Por eso es importante que pongamos atención a lo que Dios dice en cuanto a lo que estamos viviendo hoy y lo que vendrá en el futuro. Recuerda, hay un Dios en los cielos. Por eso debemos de entender que la revelación que nosotros estamos viendo a través de la Escritura no es de hombre. No es el hombre quien la revela, ni el azar, ni el destino, ni la suerte, ni un adivino, ni un brujo, ni los horóscopos, ni aún los sabios, ni los científicos pueden revelar el futuro. Tienen pronósticos. Pueden decir lo que puede suceder, lo que podría suceder, pero lo que estamos hablando son realidades que Dios está revelando. No es del hombre, no es un brujo, no es un adivino, no son las cosas del azar o como el destino, como dicen las personas, lo que el destino me depare, no. Dios está revelando las cosas que van a suceder pronto. Ahora, dice la palabra de Dios que Cristo Jesús es el testimonio. Cristo Jesús es el testimonio de la verdad. Por eso Dios le revela a Jesús lo que va a suceder pronto. Mira lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 8, versículo 37, dice: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mira bien, Cristo Jesús dice: yo para esto he nacido, para ser rey. Pero también dice: para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio
a la verdad. Entendemos por qué Juan recibió la revelación de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Quiere decir que todo lo que Cristo Jesús nos dice es una revelación de la verdad. Todo lo que Cristo Jesús enseñó es una revelación de la verdad. Todo lo que Cristo Jesús le reveló a Juan a través del Apocalipsis es una revelación de la verdad, de las cosas que van a suceder pronto. Porque son las revelaciones de Dios a través de Cristo Jesús que da testimonio de la verdad. Por eso Jesús dice, todo aquel que es de la verdad, dice Jesús, oye mi voz. Ahora te pregunto, ¿escuchas tú la voz de Jesús a través de todo lo que estamos viendo? Deberíamos de escuchar la voz de Jesús porque Jesús es el que da testimonio ¿de qué? De la verdad. No hay nadie que pueda mostrarnos la verdad acerca de la voluntad de Dios, sino a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús. Para esto he venido al mundo para dar testimonio ¿a qué? A la verdad. A la verdad. Por eso, queridos amigos, es importante poner atención a lo que Cristo Jesús dice. No lo que dice un brujo, no lo que dice un adivino, no lo que dicen los científicos, no lo que pueda decir un sabio, no lo que pueda decir el destino o el azar. Cristo Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Por eso la revelación que Cristo Jesús hace en el Apocalipsis son las cosas que van a suceder, pero a la vez es la revelación de Cristo Jesús. Miren este versículo, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice Pablo así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. En estos postreros días nos han hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Pablo nos explica, queridos hermanos, que Dios habló en el tiempo pasado a través de los profetas, que es lo que nosotros estamos estudiando, la palabra de Dios, lo que Dios dejó a través de ellos. Pero dice, en los últimos tiempos, en los últimos días, Dios nos ha hablado a través de Cristo Jesús. Por eso la revelación del Apocalipsis no es solamente la revelación de lo que Dios está hablando al mundo, sino también es una revelación de Cristo Jesús, de lo que Cristo Jesús está haciendo por el hombre y lo que Cristo Jesús está haciendo por su pueblo y hará en el futuro. Es la revelación de Jesús. Y dice la palabra, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Ahora te pregunto, ¿de qué manera nos está hablando Dios? Dice la palabra, en los últimos días nos está hablando a través de Jesús. Porque Jesús es el espíritu de profecía. Porque Jesús es la revelación, es el testimonio de la verdad. Vuelvo a repetirte con mucho cariño. Como seres humanos, nosotros no podemos crear verdades. Nosotros no podemos crear la verdad de Dios. La verdad de Dios solamente la entendemos a través de Cristo Jesús. Porque Jesús dijo, yo he venido a este mundo para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. No hay verdad fuera de lo que Cristo Jesús enseña. No hay verdad fuera de lo que la palabra de Dios enseña. Cristo Jesús es el testimonio de la verdad. Por eso en estos últimos días Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Te pregunto, ¿tienes a Jesús como la verdad absoluta de tu vida? Por eso,
Juan dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice así: bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Te das cuenta la gran diferencia cuando tienes a Jesús? Juan dice, esta es la revelación de Cristo que Dios le dio. Recuerda bien, lo que Dios está revelando no solamente son los eventos. Cristo Jesús se está revelando a través del Apocalipsis. Por eso el Apocalipsis, queridos hermanos, el personaje central del Apocalipsis primeramente es Jesús. Y el remanente, su pueblo, el cual va a pasar por todas las experiencias o los eventos que Apocalipsis ya nos había avisado y que estamos viviendo hoy en la actualidad. Cristo Jesús es el personaje central de todo el Apocalipsis, del principio hasta el fin. La palabra de Dios nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, si nos damos cuenta, la palabra, queridos hermanos, nos enseña que la bendición viene porque Cristo Jesús se está revelando. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, no es un libro sellado o un libro difícil de entender, como algunos lo dicen, no, es la revelación que Dios le dio a Jesucristo. Dios está revelando las cosas que van a venir, pero también está revelando lo que Cristo Jesús está haciendo por su pueblo. Lo que Cristo Jesús significa para nosotros. Bienaventurado el que lee la revelación que Cristo está haciendo. Los que oyen las palabras de esta profecía, lo que Cristo le reveló a Juan, y los que obedecen o guardan o creen en las cosas que Jesús está revelando, que las aceptan como la verdad de Dios, que las aceptan como la voluntad de Dios. Entonces dice la palabra, bienaventurado. ¿Por qué? Porque tienen la esperanza de la salvación en Cristo. Tienen la esperanza de la segunda venida de Jesús, que a pesar de las experiencias que puedan estar pasando, son felices. La palabra bienaventurado en el griego significa makarios. Es una persona que es feliz. ¿Por qué? Porque tiene la seguridad de la presencia de Cristo Jesús en su vida y la seguridad de la salvación en Cristo en la segunda venida. Te pregunto, ¿tienes ese tipo de fe? Ahora, ¿quién es Jesús? ¿Y qué hizo por nosotros? Según Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de las reyes de la tierra, al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Jesucristo es el testigo fiel. ¿Sabes por qué Jesús es el testigo fiel? Porque Él vino a dar testimonio de la verdad. El testimonio que Jesús está dando a través de Apocalipsis es verdadero. Es la voluntad de Dios. Él es el testigo fiel. Él es el único que nos puede hablar de la verdad acerca de Dios. Por eso, cuando las personas tratan de conocer a Dios sin Jesús, queridos hermanos, no tienen el testimonio de Jesús. La palabra nos dice, Jesús es el testigo fiel. Él es el único que nos puede enseñar quién es el Padre. Él es el único que nos puede hablar de los planes de Dios. Él es el único que nos puede mostrar quién es Dios, el testigo fiel. El testimonio que Jesús da de su vida, queridos hermanos, es verdadero. El testimonio que Jesús da de los eventos futuros son verdaderos. Por eso necesitamos creer lo que Cristo Jesús dice. La palabra de Dios dice el primogénito de los muertos. Quiere decir que Cristo Jesús, queridos hermanos, nos da la garantía de que la muerte ha sido vencida. Porque todos los que han muerto antes de Cristo y después de Cristo, la garantía la tienen por su muerte, por su resurrección y por su papel de sumo sacerdote en el cielo. El primogénito de los muertos, y dice la palabra de Dios, el soberano ¿de qué? De los reyes. Quiere decir que Cristo Jesús es el que quita y pone reyes. Cristo es soberano. Por
Por eso dice que Él nos amó, nos lavó de nuestros pecados. Cristo Jesús nos sigue amando, pero Cristo Jesús espera que nosotros leamos, escuchemos y guardemos. Ahora, Jesús no falla en sus promesas. Cuando Jesús les dijo a los discípulos en el Evangelio de San Juan capítulo 14, he aquí, yo voy a preparar lugar. Les dice, si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Ahora, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, Juan nos da la seguridad y la certeza de Cristo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mira bien, Juan nos está hablando de una certeza. Cuando el pasaje, el versículo termina, sí, amén, son una palabra hebrea y la otra griega. ¿Por qué fundieron las dos? Para darnos la seguridad, para darnos la certeza de lo que Juan está viendo, de lo que Jesús le está revelando. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Lo que la palabra de Dios a través de Apocalipsis nos está diciendo. Antes que veas los eventos que van a venir, mira quién es el que viene. Es Jesús el que viene. Los eventos que van a venir son los que nos están anunciando de la segura venida de Jesús. Pero hay que enfocarnos en los eventos, pero no olvides quién es el que viene. Es Cristo Jesús. Esa es la seguridad que Dios nos está dando a través del versículo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Por eso, queridos amigos, hermanos, cuando nosotros tenemos la seguridad de la segunda venida de Cristo Jesús, aunque el futuro parezca incierto, tenemos la seguridad de que Cristo Jesús es el que estará con nosotros hasta el fin. Las palabras que estamos leyendo de Apocalipsis capítulo 1 son un eco de lo que Cristo Jesús dijo en Mateo 28. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Apocalipsis simplemente nos está reafirmando la presencia de Cristo con su iglesia. Apocalipsis está reafirmando la promesa que Jesús hizo de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y cumplirá su promesa de que Él viene en las nubes. Dios quiere que veamos quién viene antes que veamos lo que viene. Esta es la mejor manera de mantenernos con fe y esperanza. ¿Contemplar a quién? A Jesús. Los eventos que estamos viendo son verdaderos, son exactos como la palabra de Dios lo había predicho. Van a venir calamidades, van a venir cosas muy fuertes, pero no pierdas tu vista de quién va a venir. No pierdas la vista de quién está con nosotros, Cristo Jesús. Por eso, queridos hermanos, esta es la mejor manera de mantenernos con fe y esperanza, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. Cuando tienes a Cristo Jesús como Salvador personal, cuando tienes la seguridad de la presencia de Cristo Jesús contigo, queridos, podemos enfrentar el futuro. Podemos tener la seguridad de que el futuro que viene, Cristo Jesús lo enfrentará con nosotros. Cristo Jesús nos sostendrá. Este es el lema y el texto del libro de Apocalipsis. Cristo Jesús viene pronto. Cristo Jesús está con nosotros. Esto debe de reafirmar nuestra fe y seguridad en Cristo. Te pregunto, ¿tienes esa seguridad en Jesús? Sabes, he estado con muchas personas poco antes de que cierren sus ojos. Quiero decir, antes de que mueran. Y muchos de ellos se negaron a aceptar a Jesús. Pero en el momento en que estaban pisando los umbrales de la muerte, tuvieron miedo. Tenían miedo de enfrentar la muerte. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús cambia las cosas.
La presencia de Cristo nos da fe, nos da esperanza, nos da seguridad en nuestra vida. Nos da esa paz y la confianza de que Cristo Jesús está con nosotros. Ahora, mira la condición en que estaba Juan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿estás entendiendo la condición en que estaba Juan? Juan estaba alejado de todo, estaba como preso, estaba desterrado. Sin embargo, él tenía la seguridad de que Cristo Jesús estaba con él. Él habla con toda la claridad. Estoy aquí por causa de creer en la revelación de Dios, por causa de creer en el testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo es su presencia, su espíritu a través de la profecía dirigiendo nuestras vidas. Por eso Jesús nos da esa seguridad. La presencia de Cristo con la iglesia. En el versículo 13 dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La seguridad que Cristo Jesús nos da es que Él está con la iglesia. Ese es el cumplimiento de su palabra. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú crees eso, que Jesús está con nosotros? ¿Aceptas que Jesús está en nuestras vidas? ¿Aceptas que Jesús cumple su palabra? Dice: he aquí, yo estoy con vosotros. Por eso vemos a Jesús en medio de la iglesia de los candeleros. Por eso el Dios verdadero dirige al mundo. Mira cómo dice versículo 19: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Dios ha tenido el control de este mundo. Por eso sabe las cosas que han pasado. Él sabe el presente y conoce el futuro. Te pregunto, ¿tú crees en la revelación que Dios está haciendo? Recuerda que Dios nos está anticipando con mucho tiempo lo que va a suceder. Por eso le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. La seguridad que Jesús nos da es que Dios tiene el control de este mundo. El mundo va a terminar conforme a la voluntad de Dios, no como el hombre dice, no como el hombre lo ha predicho, sino como Dios lo ha revelado a través de su palabra. Te invito, querido amigo, amiga, que con corazón humilde, con un corazón sincero y con un corazón deseoso de aprender, busques a través de la palabra de Dios. Cristo Jesús viene pronto, esa es la gran verdad, eso es una realidad. Habrá momentos difíciles, habrá una crisis grande en este mundo, esa es una verdad que la palabra de Dios nos revela. Pero en medio de todo eso, Cristo Jesús está con su pueblo, está con su iglesia, pero también quiere estar contigo en tu corazón. Tal vez tengas miedo del futuro, pero Cristo Jesús te da la seguridad de que Él está contigo. ¿Te gustaría en estos momentos decirle: Señor Jesús, entra en mi corazón, abre mi corazón, Señor? Deseo conocerte. Deseo, Señor, tu presencia en mi vida y tener la seguridad de que yo estoy contigo. La garantía que Jesús nos da es que Él está con nosotros. Pero te pregunto, ¿está nuestra vida con Jesús? Por eso dice: bienaventurado el que lee, el que oye, el que acepta, el que guarda, el que cree. ¿Tú crees en Jesús? ¿Lo quieres aceptar? Abrir tu corazón y decirle: Señor, ayúdame. Puedes estar enfrentando momentos difíciles, creo que sí, y vamos a enfrentar momentos difíciles. Pero mira a Jesús primeramente, sus promesas, su poder y la seguridad de que Él nos está guiando en la vida. Te invito a que me acompañes
para pedir la bendición de Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por la revelación que nos has dado de tu santa y divina voluntad. Gracias por la revelación que nos has dado de Jesús, nuestro Salvador, y la promesa de que Él viene pronto. Te pido, Señor, por los que nos han estado acompañando, bendícelos, ayúdalos, Señor. Y aquellos que están, Señor, luchando en su corazón, que a través de tu Espíritu Santo tomen la decisión, Señor, de encontrarse con Cristo. Gracias, Señor. Bendícenos el resto del día. Te lo pedimos y suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Recuerda, Cristo Jesús viene pronto.